Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una nueva cápsula grabada y nos vamos a apuntar directamente a la transición, hacia la democracia en Chile en la década de 1980. Ya acuérdense que nosotros estábamos viendo anteriormente un debate sobre el concepto de dictadura o régimen militar. Posteriormente vimos cuáles habían sido los objetivos que se habían planteado los militares durante sus periodos de gobierno, ¿cierto? Habíamos también hablado de que para conseguir esos objetivos se había cambiado el modelo económico, ¿cierto? Por el del neoliberalismo, que se sustentaba en la privatización de las empresas del Estado, y también se había generado un nuevo marco legal a través de la Constitución de 1980, donde se dejaba, ¿cierto?, decretos transitorios para establecer un plebiscito el año 1988 para iniciar la transición hacia la democracia, ¿ya? Eso y algunas otras cosas más es lo que vamos a ver en esta clase. También dejamos en clases anteriores, chiquillos, que una de las características negativas que tuvo este periodo de la historia de Chile fue la violación sistemática de los derechos humanos en la consecución de los objetivos que los militares se habían planteado al definir que estamos en una sociedad en guerra. El objetivo de aprendizaje es el mismo de las sesiones anteriores, chiquillos, es un objetivo que está priorizado, o sea, que se le dio mayor importancia que otros en este contexto de educación remota y que tiene que ver en lo que nos corresponde hoy día en ver el proceso de la recuperación de la democracia que se da a finales del siglo XIX, desde la transición hacia la democracia y cómo se fortalece después en la década de 1990. Ya, cuando uno habla de transición a la democracia, niños, se refiere a un paso desde un régimen de dictadura o militar hacia un sistema democrático, ¿ya? Por eso hablamos de una transición, de un tránsito, de un régimen militar o dictadura hacia una democracia, ¿ya? Acuérdense que las características del régimen militar o dictadura es que el poder ejecutivo y legislativo lo tiene una junta de gobierno, no hay partidos políticos, no hay registros electorales, no se realizan votaciones más que la que se hizo para aprobar en plebiscito la Constitución de 1980, que nosotros analizamos que en el fondo el resultado es bastante cuestionable por la no existencia de registros electorales ni una clara opción de una oposición frente al rechazo de esa Constitución, ¿ya? Y cuando hablamos de democracia hablamos de que los ciudadanos eligen a sus gobernantes, ¿cierto? Que hay un Estado de Derecho que se respeta, que está centrada en el respeto a los derechos humanos, ¿cierto? Donde los cargos políticos que son elegidos por las personas, en el fondo no representan en la toma de decisiones y hay pluralismo ideológico, ¿ya? Hay libertad de expresión. Todas esas cosas que no habían durante el gobierno de los militares o de la dictadura. ¿Ok? Por tanto, lo que vamos a hacer es un tránsito de esta estructura militar concentrada en el poder de los militares, ¿cierto? Hacia la democracia, que es lo que tenemos hasta hoy día. Esta transición, chiquillos, estuvo marcada por pactos o acuerdos que se fueron estableciendo entre los militares y la oposición al régimen en la década del 80, y las etapas del proceso quedaron organizadas en disposiciones transitorias que estaban escritas en la Constitución de 1980. Ya, ¿cuáles eran estas disposiciones transitorias? Se decía que en 8 años más, o sea, en 1888, se iba a hacer un plebiscito por la opción sí y por la opción no, ya, algo muy similar, chiquillos, a lo que va a pasar con el apruebo y el rechazo en el 25 de octubre de este año, ya, para cambiar la Constitución de 1980. Lo que se tenía que hacer ese 5 de octubre de 1988 era votar sí, si es que uno quería que Pinochet continuara como presidente de la República por 6 años más en el cargo, ¿ok? O votar no para que salieran los militares del gobierno, el año 89 se hicieran elecciones presidenciales y parlamentarias y se retornara a la democracia, ¿ya?
Ahora, dentro de ese plebiscito o para ese plebiscito del 5 de octubre de 1988, donde se iba a decidir la continuidad o no de Pinochet como presidente de la República, se reabrieron previamente los registros electorales, donde la gente se inscribió para poder participar y votar. Se organizó un bando opositor, ya liderado por ciertos partidos políticos, dentro de ellos la Democracia Cristiana, por ejemplo, ya el Partido por la Democracia, que se llama PPD, ¿cierto? Y otros partidos más que van a aparecer liderando esta oposición al régimen de los militares, o sea, contrarios al sí, sino que ellos van a ser partidarios del no, ya con un lema de una campaña bien llamativa que se les va a permitir incluso transmitir por televisión, que se llamaba Chile, la alegría ya viene, que es lo que se presenta ahí. Chiquillos, las campañas del sí, del no de ese plebiscito están en internet, ustedes las pueden googlear y ver con el apoyo de sus papás, en el fondo, porque sus papás también se van a acordar de ese hecho, ¿ya? Y ahí lo van a poder conversar, pero acuérdense, verlo con la compañía de los papás, porque hay ciertas cosas que por su edad tienen que conversarlas con un adulto, ¿ya? Eh, por tanto, para hacer este plebiscito, chiquillos, se iban a reinscribir o abrir los registros electorales para la reinscripción de los ciudadanos, y también se iban a reinscribir los partidos políticos que habían sido proscritos en la década, o sea, tras el golpe militar de 1973, ¿ya? Ahora, esto estaba planificado en la Constitución, pero un hecho que fortalece este tema de la transición o la lucha por la transición hacia la democracia es la crisis económica de 1982, que es la denominada crisis del dólar, ¿ya? Una de las medidas económicas que había tomado la Junta Militar a través de su grupo económico, los denominados Chicago Boys, ya estos economistas que estudiaban en Harvard y volvieron a hacerse cargo de la economía chilena en 1975 y 76, ellos habían decretado un precio fijo para el dólar, ¿ya? 39 pesos chilenos eran equivalentes a un dólar. Y eso iba a ser para siempre, no como ahora que el dólar un día sube, baja, no. Ahí se fijó un precio fijo del dólar. Pero ese precio fijo del dólar no se pudo sostener en 1982 y el dólar se disparó sobre los 70 pesos, ¿ya? Y obviamente que eso produjo una devaluación de la plata chilena valía menos, puso en crisis a los bancos principalmente, pero también a las personas, ¿ya? Esa crisis de 1982, denominada la crisis del dólar, generó una crisis de los bancos que el Estado tuvo que ir a rescatar, generó también un aumento en la inflación, un aumento en el desempleo y también en los índices de pobreza. Y esta crisis se mantuvo aproximadamente hasta 1986, principios de 1987. Por eso que al año siguiente, en 1983, producto del desempleo, de la inflación, del aumento de los indicadores de pobreza, ¿ya? Y de la precarización laboral que se estaba generando producto de los efectos de esta crisis, es que aparecen las primeras protestas masivas de la gente contra el régimen cívico-militar o la dictadura, ¿ya? Y obviamente que estas protestas hace un tiempo eran impensadas por el tema represivo, ¿ya? Por la amenaza, ¿cierto? Por la misma violación a los derechos humanos que se generaban en este contexto de régimen militar o dictadura, ¿ya? Por tanto, la gente sale a la calle y de alguna u otra manera pierde un poco este miedo y este susto y comienza a exigir con más fuerza el proceso de transición a la democracia. ¿Cuál fue el resultado, chiquillos, del plebiscito de 1982? Ganó el no, con un 53% de los votos aproximadamente, contra el sí, que tenía un 44% de los votos. Por tanto, ante el resultado de este plebiscito, Pinochet debía dejar el cargo de presidente de la República en 1990 y debían realizarse elecciones en 1989 para elegir democráticamente a un presidente. Y el triunfo en esa elección de 1989 lo obtiene Patricio Elwin Azócar, quien asume como presidente de la República el 11 de marzo de 1990, con lo cual se inicia el retorno a la democracia en nuestro país, con grandes desafíos, como es, por ejemplo, fortalecer las bases democráticas, volver a educarnos y a reencantarnos con lo que es la democracia, y
enfrentar el tema de la pobreza, los altos índices de pobreza que se presentaban en el país, afrontar también la inserción de Chile en el mundo global, en el mundo tecnológico, entre otras cosas. Ya, todo eso, de cómo los gobiernos de un conglomerado, ¿cierto?, electoral, como es la concertación de partidos por la democracia, varios partidos que se juntan para hacer un programa de gobierno y acceder a un cargo del Estado, como en el caso de la presidencia, de este señor Patricio Aylwin, que era del Partido Demócrata Cristiano, que hace un tiempo acaba de fallecer. Se va a iniciar con todos estos desafíos. Esos desafíos, como les dije, chiquillos, es lo que nosotros vamos a ver en la próxima clase. También, chiquillos, es importante que ustedes puedan reforzar lo que hemos visto de manera general en esta cápsula grabada de cómo pasa Chile de un régimen militar o dictadura a volver a la democracia a través de este proceso de transición. Pueden ocupar ustedes también la información de la página 76 y 77, sobre todo los documentos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? De los cuales, del análisis de esos documentos, van a tener que hacer ustedes las actividades que se proponen en la página 77, ¿ya? Al igual que siempre, chiquillos, la tienen que hacer, y chiquillas, la tienen que hacer en el cuaderno, poniendo el título, ¿ya?, de la clase, que es Transición a la Democracia en Chile, 1982 a 1990, poniendo la fecha en que realizan la actividad y poniendo la página que están utilizando, que en este caso es la 77. Lo realizan en su cuaderno, ya, si alguien quiere fotografiar y subírmelo como respaldo a la página del aula virtual del colegio está súper bien, y si no, hacemos la retroalimentación en el horario de chat el día lunes en la tarde. Que estén muy bien, muchachos, pórtense bien, que tengan una linda semana. Nos vemos. Chao.